Y bueno, hoy nos vamos a meter en algo que es, creo yo, de lo más complicado de comprender, que es la cabeza del boxer. La cabeza del boxer es complicada porque entran un montón de componentes que no son naturales. Las cabezas braquicefálicas no son naturales, prácticamente no existirían en la naturaleza. Entonces mantener lo braquicefálico es complejo, pero además el boxer necesita de tantos requisitos para que estén juntos en una buena cabeza, y eso transforma la complejidad. Hoy vamos a hablar sobre el cubismo y vamos a ver qué es este concepto. En realidad es un concepto. El estándar marca cosas, por lo cual ciertas prioridades a tener en cuenta en la cabeza, por lo cual eso da, y hay una convención general de que debe ser cúbica. Vamos a ver por qué muchos sostenemos que tiene que ser cúbica. Bueno, cuando quería poder expresar el cubismo, bajo una foto, bajo un dibujo, la verdad que busqué, hasta que encontré magnífico dibujo hecho por Otto Champollion Coronel, y la verdad que expresa exactamente lo que es el cubismo. Me gustaría que se quedaran con esta cabeza, con este dibujo. Ténganlo como un concepto básico, acuérdense de esto durante toda la charla, porque en definitiva de esto es lo que vamos a hablar durante toda la charla. Entonces, la cabeza, como les decía antes, es una compleja construcción. Exactamente eso es lo que es, una compleja construcción en la que tiene que haber una serie de factores que tienen que juntarse, alinearse para tener una buena cabeza. Y lo podríamos aunar todos estos conceptos de qué es la cabeza cuando se juntan en perfecta armonía con el cubismo, con los cubos, con dos cubos. Bueno, entonces el tema sería cómo definir este concepto. Esto no deja de ser un concepto. Quiero que me entiendan, esto no está en el estándar, esto es un concepto. Entonces, ¿qué sería una cabeza cúbica? Seguramente, cuando hablamos del cubismo, hablamos de forma, y sobre todo de volúmenes. Cuando hablamos de volúmenes, están comprendidos en la cabeza, o la cabeza comprende esos volúmenes. Bien, varios aspectos entran en juego en esta correcta conformación. Y lo complejo de esto es que no existe uno si no existe el otro. En el transcurso de esta charla vamos a ver un montón de dibujos, montones de dibujos, que van a ir explicando esto, porque esto no se trata de algo que se pueda terminar de comprender solamente con palabras o con explicaciones mías de quien fuera. Hay que ver dibujos como hay que ver cabezas. Vamos a ver dibujos porque siempre es más fácil ver este tipo de cosas en una cabeza, en un dibujo, que en una cabeza real. Mario Perricone decía, ya por los años 80, 70, que el boxer debe parecer, el hocico del boxer, un cubo, desde cualquier punto que se lo mire. Y estar siempre en armonía, obviamente habla en armonía, entre sus partes y con la cabeza. La cabeza, entonces, la tenemos inscripta en dos cubos. Y claro, esto es difícil de escribir para entenderlo, porque son dos cubos unidos. Por un lado el hocico, por un lado el cráneo. Pero bueno, ¿cómo imaginamos? Porque nadie va a poder entrar a una pista a medir estos cubos, ni tampoco son exactamente como lo imaginamos en matemática, ¿no? En geometría. Son dos cubos que tenemos que ver e imaginar en la cabeza de un perro. ¿Qué serían estos dos cubos unidos? Como dije antes, el hocico y el cráneo. Entonces, imaginamos que este cubo es la cabeza. A lo mejor lo ven un poco alargado, no sé cómo lo ven. Yo tengo otra pantalla acá y se ve un poquitito alargado. En realidad es un cuadrado perfecto hecho
en la computadora, no sé si alguien lo ve a lo mejor un poquito más alargado, pero tendría que ser un cuadrado. Ese sería el cráneo, y luego aparecería el hocico. Entonces, más o menos, ahí adentro, estaría conformada una cabeza, ¿sí? Esa es la idea. Podemos verla de otra forma, depende cómo la quieran esquematizar, ¿sí? Con una forma así, ahí es donde debería entrar el cubo en la cabeza, los dos cubos en la cabeza del boxer. Esto, insisto, es imaginario, porque a esto que estamos viendo de costado, vamos a tener que verlo también de frente para terminar de construir el cubo. Entonces, de costado tenemos que imaginar estos volúmenes, estas dimensiones, y luego los tenemos que imaginar de frente. Por ejemplo, que, a ver, estoy seguro que habrán visto en otros lugares donde el cubo está colocado de otra forma, es más adelante, pero en realidad el cubo lo tenemos, para mí, mi opinión es que el cubo hay que imaginarlo así. Este es el cubo, este es el cubismo fundamentalmente en el boxer, de costado y de frente. Entonces, visto de frente, ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Espero. Vista de frente, las proporciones de estos volúmenes van a dar la calidad de las cabezas. ¿Por qué las proporciones de estos volúmenes? Porque vamos a ver que cuando entra en juego el hocico, cuando entra en juego los labios, cuando entra en juego el largo, cuando entra en juego el ancho, depende cuán ancho sea, cuán largo sea, la mandíbula, los labios, la separación de los dientes, todo eso va a ser la calidad de una cabeza. Entonces va a haber proporciones de volúmenes, ¿sí? Estos van a armar una cabeza de calidad o van a armar una cabeza de no calidad o poca calidad. Entonces, si lo tendríamos que definir, el cubismo en la cabeza, para mí, es lo más importante cuando veo una cabeza. Es lo primero a juzgar, ¿sí? Pero no solamente quienes son los jueces, lo tiene que juzgar el creador. Ustedes tienen que entender, ya lo vimos los que tuvieron la oportunidad de ver la charla hace 15 días atrás, que nosotros somos los primeros jueces de nuestros perros. Nosotros, después, si tenemos suerte, si podemos, si las finanzas nos dan, lo llevaremos a una pista y será otro juez el que lo juzgue, pero los primeros jueces somos nosotros. Entonces, para mí, esto realmente es lo primero a juzgar. ¿Por qué? Porque estos cubos involucran muchos conceptos. Bien, si estos cubos y todos estos conceptos están, y sobre todo los cubos, si están presentes, de la cabeza es cúbica, va a haber una buena proporción. Después nos vamos a sentar a discutir la parte de la cabeza que ustedes quieran. Pero digo yo, no sé, ¿qué sentido tiene discutir los ojos de un perro, discutir la ubicación de las orejas, para discutir si tiene la nariz repingada o no la tiene repingada, si la boca, lo que queramos discutir de una cabeza si la cabeza no es cúbica. Si la cabeza no es cúbica, no están dadas las proporciones entre cráneo y hocico. Entonces, lo primero que tenemos que ver en un perro es el cubismo en su cabeza. Y está presente. Yo no voy a poner fotos porque realmente no quiero hacer que nadie se sienta ni atacado, ni demasiado que puedan decir que yo estoy haciendo publicidad a algún perro en poner fotos. Vamos a ver dibujos hechos en base a fotos. Pero el cubismo existe, hay montones de perros que tienen cubismo en su cabeza y montones de perros que no lo tienen. Suelo decir, yo en mi libro lo digo, que si tenemos que definir al boxer, lo podríamos definir como dos cubos, que es la cabeza, un cuadrado, que es la composición de su cuerpo, y dos ángulos, el anterior y el posterior, o sea, escápula y húmero, y en la grupa, el fémur y la grupa. Esos dos ángulos, la buena conformación de esos. Eso es un boxer. Si empezamos a definir un boxer, desde ese punto de vista, nos vamos a entender mejor entre todos los boxeristas. Hay cosas que están en el estándar que deben ser así, hay cosas que escapan al estándar y se van hacia lo que es, yo lo expliqué el otro día, la zoonóstica, la zootecnia, la biodinámica.
¿Por qué? Porque eso nos marca qué tipo de perro es. En la cabeza, ser una cabeza braquicefálica, y al tener determinadas dimensiones, la podemos englobar dentro del cubismo. El cubismo es el cráneo del hocico y es un tema empírico, ¿sí? Debemos imaginarlo tridimensionalmente. Yo sé que para muchos esto no es nuevo y para muchos sí puede ser nuevo. Mi idea es poder clarificarles y darle una idea de por qué hablamos del cubismo. Al cubismo hay que intentar reconocerla y, como les decía antes, qué importancia tiene lo que discutamos de una cabeza si esta cabeza no es cúbica. Bueno, entonces vamos a empezar en la parte técnica, que es el juego de las partes. Cómo empiezan a jugar cada una de las partes de la cabeza del perro para terminar conformando este cubismo. Bien, si hablamos del cráneo, ¿sí? Está clasificado como braquicefálico. ¿Qué quiere decir braquicefálico? Quiere decir que los ejes longitudinales superiores del cráneo y el hocico son convergentes entre sí. Esto está en el estándar, ya lo vimos, está en casi todos los estándares. Bien, dicho de otra forma, el hocico debe ser chato y corto con respecto al cráneo. Chato y corto con respecto al cráneo. Pero, cuidado, porque cuando dice chato, ¿sí?, se refiere a la longitud y no al alto. Lunghezza, creo que le dicen los italianos, la longitud y no el alto. Porque, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser, si hablamos de esa longitud en chato, se refiere de la punta de la mandíbula prácticamente hasta la unión debajo de los ojos con el cráneo. Esa es la longitud. Y el chato sería el alto de la punta de la nariz a la base de la mandíbula. Bien, ¿qué dice el estándar? Entre muchas cosas que dice de la cabeza. Que nunca debe ser demasiado liviana, con el hocico abarcando 1/3 del total de la cabeza. Punto, ya está, lo dijo, eso dice el estándar. No discutamos más que el hocico tiene que ser 1/3 de la cabeza, ¿sí? Había alguien que se preocupaba mucho, que era Elizabeth Summerfield, para aquellos que somos viejos, que estaban entre los primeros libros que uno empezaba a leer, que llegaban acá al país, donde decía que se debe prestar especial atención a la cabeza, ya que esta confiere al boxer una marca individual única, peculiar de la raza, que no hay otra ni remotamente parecida. Creo que tiene absolutamente toda la razón, es una cabeza única en toda la cinofilia, ¿sí? No hay perro que realmente se parezca a una cabeza de un boxer, pero eso lo hace también muy difícil. La exclusividad siempre es difícil. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una medida de relación hocico-cráneo en base a un dibujo, ¿sí?, que es 1:2. Se mide desde la punta de la nariz al ángulo interior del ojo, y desde esta hasta el occipucio. Estas medidas están en cualquiera de los estándares que ustedes lean, son fáciles de entender. Hay otra medida en relación de hocico-cráneo, ¿sí?, que es de 2:3. Se mide desde el extremo exterior de los ojos en relación al ancho del cráneo. Esto está en el estándar americano, perfectamente explicado, ¿sí? Bueno, después podremos discutir qué estándar tendremos que leer, si tenemos un estándar o hay 5 estándares. Eso podría ser a lo mejor para alguna reunión más adelante, donde todos, una reunión más coloquial, y todos podamos decir qué nos parece esto de que existan 5 estándares cuando se supone debería ser uno. Y también agrega que la cara anterior es casi cuadrada. Esto está en el estándar. La cara anterior es casi cuadrada. De frente, es una medida. Y hay gente que hizo medidas. Por ejemplo, De Santis. De Santis decía, ¿cómo podemos medir la cabeza? El largo, si ven el dibujo, él lo divide en 3. De punta de la nariz a la altura de los ojos, donde se une el cráneo con el hocico, y luego lo divide en otras 2 partes unidas, que sería la parte del cráneo. Él hace una medición, si ustedes se fijan, él pone T3, ¿sí?, como una medida
en la cual divide el largo del cráneo y pone esa misma medida en la altura de la mandíbula a la punta de la nariz. Entonces, él está proponiendo una medida de eso, ¿sí? Entonces empieza a tener medidas que se acercan a algo cúbico. De frente tengo lo mismo que de fondo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Que de frente está midiendo lo mismo que de largo del hocico. Entonces, ya me está hablando de una determinada proporción. El alto le da una medida de ese tercio, ¿sí? Desde el final de mandíbula hasta el extremo de esta. Son medidas muy interesantes de De Santis, y si no lo tienen al libro le diría que lo busquen, sé que está en internet, es un libro para mí muy interesante, hay cosas que uno puede, con cada autor por supuesto, estar de acuerdo o no, pero De Santis en esto de la cabeza me parece que da unas dimensiones interesantes y que además con estas dimensiones se está justificando esto del cubismo. ¿Mm? Luego hay otros como Bonetti también, pero él lo da desde un poco más allá de la mandíbula. Entonces toma como A la mandíbula y no la nariz. Esto no está en el estándar, así que esto sí da para una discusión distinta. Si es el problema de a veces, yo lo dije en la otra charla, de tomar estas medidas que podemos estar justificando al hipertípico, porque el perro típico no debería necesitar este tipo de medidas, pero el hipertípico encaja mejor en la cabeza. Hay una autora australiana que habla entonces, y justificando en esto, de que el boxer europeo es 4-1, cuando lo justifica desde la nariz, que es más corto en el hipertípico. Entonces hay que tener cuidado con estas medidas. Después Perricone hace exactamente lo mismo, pero Perricone lo puse, pero plantea algo muy interesante. Dice que el problema son cuando tenemos hocicos muy cortos o largos. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuál es preferible para la reproducción? ¿Si el largo o el corto? Yo creo que la respuesta sería que hay que eliminar a los dos de la crianza. Ni hocicos largos ni hocicos cortos están dentro del estándar, el estándar es muy taxativo, entonces o modificamos el estándar o acomodamos el perro al estándar, y no el estándar al perro. Entonces hay que evitar que uno u otro se fijen, tanto el chato, o sea, el corto, como el demasiado largo. Vamos a ver algunas cosas del cráneo, después nos vamos a ir metiendo, y ahí sí vamos a ir un poco más lento con el tema de los dibujos, porque los dibujos yo tengo que esperar que ustedes puedan ver lo que yo quiero representarles con el dibujo. Entonces, como definición de cráneo, quedamos que era braquicéfalo, eran los ejes convergentes con el facial, ¿sí? Además el estándar dice que tiene que ser estrecho y anguloso. Quiero parar un poquitito en el tema cráneo. Si el hocico es mucho más fácil, van a ver de ver, que un cráneo. El cráneo es muy difícil de ver, muy difícil. Los boxers tienen cráneos muy distintos de unos a otros, muy distintos cráneos de una parte del mundo a otra parte del mundo. Todo podría encajar o no en los estándares. Es una discusión bastante ardua, es mucho más fácil el hocico, que ya es difícil. El cráneo es algo muy difícil y sobre todo poder ver esos cráneos. Estrecho y anguloso, dice que tiene que ser ligeramente curvo o suavemente arqueado. De ligeramente curvo a suavemente arqueado podríamos pasar por 1000 medidas, por 1000 tipos. También dice que no estaría mal decir convexo. Todo esto es estándar. Ni muy plano, ni muy ancho. El occipucio dice que no tiene que estar muy alto ni pronunciado. Tampoco corto o redondo. ¿Cuántas palabras, no? Y el ideal sería angosto entre las orejas. Pero ¿cuántas palabras para definir cosas que incluso son antagónicas? No, ni alto ni pronunciado. ¿Qué es pronunciado? Muy caído, una leve caída, mucha caída. ¿De qué habla sobre pronunciado? Estas son algunas cosas que creo que ya lo hablamos la otra vez, para los que estuvieron en la otra charla,
tenemos que sacar palabras ambiguas y empezar a poner palabras en el estándar que sean y que definan mejor cada parte. Y esto no lo voy a definir yo, ni tampoco vos. Esto es algo que se tiene que definir por muchas charlas, discusiones, en los lugares donde esto se puede decidir, como quizás sean convenciones, ya sea en Europa, en Estados Unidos, entre Estados Unidos, Europa, y ver qué tipo de perro queremos y dónde nos vamos a parar para crear el boxer en el mundo. Y como si todo esto fuera poco, influye la inserción de orejas. Que acá hay otro tema, cuánto, cómo tiene que estar, cómo tiene que formarse arriba, todo esto está, pero todo esto que pusimos influye en lo ya complejo que es el hocico, porque se mete el cráneo. Cuando está todo el cráneo conformado, le tenemos que poner las orejas. Entonces, como vayan las orejas, me va a modificar absolutamente, quizás, ya lo vamos a ver en dibujos, toda la idea de todo lo que estamos hablando. Cuando pongamos las orejas, me cambió todo. Hay unos ejemplos muy lindos. Bueno, miren, forma correcta, ¿sí? ¿Cómo debemos ver una cabeza para juzgarla? La forma correcta sería de frente. Trazar dos líneas paralelas, una a cada lado de la cabeza. De esta forma. Si yo puedo trazar estas líneas, que además esto, vuelvo a lo mismo, es como el cubismo, esto es algo visual. Yo estoy viendo una cabeza de frente y debo imaginar estas líneas. Las tengo que ver yo visualmente. Y no hay otra forma de imaginar esto que pararse adelante de muchos perros e intentar ver estas líneas. Y ver cuántas cabezas me modifican estas líneas. ¿Sí? Deben descender desde las orejas, apoyándose en las mejillas y rozando el borde exterior de la parte más saliente de los labios. ¿Sí? Ahora van a ver que cuando hablamos de la parte más saliente de los labios, donde entran los colmillos, los dientes, lo que estamos viendo que está debajo de los belfos, debajo de los labios, todo esto empieza a complejizar la visión de la cabeza. Bien, algo de tolerancia podemos tener a estas líneas, tampoco esto es matemáticas, algo de tolerancia. Pero ¿qué pasa? Hay hocicos que son muy anchos, ¿sí? Entonces tengo riesgo de cráneos pesados. Esto no es más que un juego de extender o achicar la misma foto, ¿no? Pero si yo puedo tener a través de esto, tengo muy anchas esas líneas entre sí, puedo llegar a tener esos cráneos demasiado anchos. Y los hocicos muy livianos, ¿sí? Me pueden dar cráneos demasiado chicos, muy livianos. Este juego, la única forma que hay para aprenderlo, mis amigos, es mirando cabezas. Esto es un dibujo, pero tienen que empezar a mirar la cabeza de sus perros, del perro del vecino, cuando van a una exposición. Hay que hacerse el ojo a estas líneas. Por supuesto, hay quienes tienen el ojo para esto, y habrá otros que se están enterando de esto ahora. No importa, el paralelismo en el boxer es importante y se mide así el paralelismo. Tampoco es que hay que llevar una regla y ponerlo en el perro haciendo esto. Esto es visual. Buscar relación armónica para cabezas proporcionadas. Hay un principio de la genética que dice que si yo tengo un perro, vamos a tomar este ejemplo, con una cabeza muy chica, entonces yo digo, le voy a cruzar con un perro de una cabeza muy grande. Entonces ahora, después voy a tener dos problemas en los cachorros, cabezas chicas y cabezas grandes. Para corregir cualquiera de los dos, la cabeza es la cabeza correcta. Entonces hay que aprender a ver cabezas correctas. La única forma que alguien puede corregir las cabezas de su criadero es entendiendo cómo es la cabeza correcta. Una vez que yo entendí cómo es la cabeza correcta, veo hacia dónde puedo ir a buscar algo que corrija lo que tengo. Si tengo cabezas muy pesadas, no me voy a buscar, tengo que buscar una cabeza correcta, pero tengo que saber que tengo cabezas pesadas, o si tengo livianas, y cuál voy a buscar, cuál tiene la cabeza correcta. Bueno, miren, acá tenemos tres cabezas. Vamos a empezar con los ejemplos de dibujos. En la primera, tiene un buen paralelismo
y una caña nasal potente. ¿Mm? Una muy buena caña nasal, yo no sé cómo poder marcárselo, pero si ven arriba la línea semicircular que pasa por arriba de la nariz, por debajo de los ojos, ¿sí? Esa es el potente caña nasal, potente la inserción del hocico con la cabeza. Por computadora se modifica ese paralelismo, o sea, achicamos el hocico, los belfos, fíjense, en el segundo están achicados, eso cambia el paralelismo. Ya si tiro líneas, ya las líneas no van a caer paralelas, van a ir cerrándose hacia el final, hacia adentro, hacia la zona de los labios. O sea, modifico, pero conservo el ancho de la caña nasal. O sea, la única modificación que tiene la cabeza segunda, la 2, es eso. Es nada más que modificar un poco ese paralelismo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo achico ese paralelismo, achico la parte del hocico, podría ser que cerré un poco sus dientes, o achiqué la distancia entre colmillo y colmillo, achiqué un poco los labios, eso visualmente me da una falta de relación cráneo-hocico. Es como si yo tuviera un hocico que en realidad está menos cúbico, más chico con respecto al cráneo. ¿Sí? En el dibujo 3, yo no tengo problema cuando terminemos. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, yo me quedo hasta mañana si quieren. No tengo problema. Nos quedamos. Sería interesante, yo no creo, ustedes no les parecen, yo les digo, a medida que yo pare en algún dibujo, les voy a ir diciendo el número de diapositiva que es. Ustedes lo anotan en un papel. Si ustedes quieren en algún momento hacer alguna pregunta sobre alguna de estas diapositivas, me dicen, busco la diapositiva y charlamos en base a esa diapositiva. Para los que les interese, esta es la diapositiva número 32. En el tercero, ahora achico la caña nasal. Fíjense qué interesante. Achiqué la caña nasal, pero mantuve el paralelismo. O sea, lo que hice fue, de la figura número 1, como antes achiqué el paralelismo, ahora mantuve ese paralelismo, pero achiqué la caña nasal, dando la misma sensación que 2. O sea, nunca modifiqué el cráneo, modifiqué 2 variables, y las 2 variables modificadas con el mismo cráneo, con el mismo mentón, con la misma nariz, me da 2 cabezas completamente distintas. Y acá les voy dejando de a poquitito lo que es el cubismo. La cabeza número 1, esa es una buena cabeza cúbica. Las otras 2 van perdiendo cubismo. Esa pérdida de cubismo me la dieron dos factores nada más. Por eso lo complejo de la construcción de la cabeza del boxer. De todas formas, alguien me dirá, mi perro es como el 3 y es una buena cabeza. Yo no dije que no sea una mala cabeza. De hecho, es una cabeza bastante cúbica. Pero fíjense, con respecto a 1, al dibujo 1, cómo ha perdido cubismo esa cabeza. Cómo se ha achicado. Vamos a otro ejemplo. Acá tengo dos cabezas, ¿sí? Miren, el cráneo es ancho, es globoso, el del número 1, ¿sí? Como lo ven, es una cabeza muy como los perros alemanes de ahora, muy globosa. ¿Qué hice en el dibujo 2? Modifiqué la parte superior del cráneo, ¿sí? Lo achiqué un poco, hice otro cráneo. Es otra cabeza. El resto de las dimensiones son exactamente iguales, es el mismo dibujo. Todo lo que hice fue modificar ese ancho del cráneo. Un poquito, ni lo hice ni más pendiente, ni menos, nada. Modifiqué arriba cómo tiene que ser un cráneo, un mejor cráneo. Las orejas tienen que estar, cuando dice que el cráneo tiene que ser más estrecho, habla de arriba, de la parte de las orejas. Entonces, fíjense cómo un solo detalle me cambia total y absolutamente el perro del que estamos hablando. Entonces, ese desvío, cualquier desvío de la relación cráneo-hocico, me repercute negativamente en el conjunto y en el cubismo. Por eso es que es tan difícil la cabeza del boxer, porque necesitamos que se pongan y se alineen
muchos factores. Pero además, permítanme decirle algo, esos factores, todos esos factores, están en la genética, hacen derivación génica de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. O sea, esto no aparece por generación espontánea, ¿sí? Esto no es que yo agarro un perro cualquiera y puedo llegar a sacar un cráneo. Si yo no trabajo sobre estos cráneos no los mantengo, no lo logro. ¿Sí? Y sobre todo, yo sé que hay muchos acá que han logrado tener excelentes perros, incluso algunos ganadores de Atibox, y saben lo que es lograr y mantener estos cráneos. Es muy difícil.